Saludos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Este es el video tutorial número 10 de la creación de un framework utilizando MVC bajo PHP. Hicimos un ejemplo de un login de usuario en el video tutorial anterior. Hoy vamos a ver el registro de usuarios. Vamos a crear un registro de usuarios. Primero, nosotros utilizamos aquí en el login model MD5 para encriptar las contraseñas, pero hubo un usuario que me hizo un comentario en el que me decía que MD5 ya no era confiable, y en realidad es cierto. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a Google, colocamos aquí MD5 reverse, vamos a generar una clave MD5. Vamos a colocar aquí echo MD5. Vamos a colocar aquí 5 R's. Fíjense, eso es una encriptación MD5. Lo colocamos aquí, hacemos clic sobre OK y miren dónde descifró la clave MD5. Quiere decir que nuestros passwords son altamente vulnerables. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función que nos va a reforzar el hashing. Vamos a crear aquí un nuevo archivo. Voy a colocar hash. Aquí vamos a crear la clase hash, class hash. Bien, vamos a crear un método public estático. Lo estoy creando estático para que pueda ser llamado tanto en los modelos como en los controladores, dependiendo de la necesidad. Esta se va a llamar getHash. Y le enviamos enviar 3 parámetros. Le vamos a enviar el algoritmo de encriptación, la data que queremos encriptar, y también le vamos a enviar una llave que va a reforzar la encriptación. Aquí en config vamos a definir una nueva constante. Le voy a poner hash key. Voy a generar aquí un ID único, Nike ID. Vamos a copiar esto y vamos a borrar estas líneas y a pegar esto aquí en el hash key. Una vez que utilicemos este hash key, no podrá ser cambiado. Si lo cambiamos, no vamos a poder recuperar las contraseñas de la aplicación que ya están registradas,
que ya fueron creadas utilizando esta llave. Si perdemos esta llave, vamos a perder el acceso de esos usuarios. Aquí entonces, esa es la llave que vamos a enviar aquí como tercer parámetro en la función getHash. Aquí entonces vamos a decir que hash es igual a hash init. Vamos a enviar el algoritmo. Le vamos a enviar la opción de hash hmac, que es la única que soporta, y le vamos a enviar la llave. Luego vamos a hacer un hash update y le vamos a enviar la data y le vamos a enviar el hash, y vamos a retornar hash final, y aquí vamos a colocar hash final. Entonces me devuelve la encriptación. Vamos a hacer una prueba aquí en el index. Vamos a colocar aquí tenemos que requerir el archivo del hash aquí vamos a hacer entonces un echo hash getHash. Vamos a enviar el algoritmo aquí md5. Vamos a enviar texto cualquiera y vamos a enviar aquí el hash key. Vamos a hacer un exit. Miren aquí mi hash. Vamos a testearlo. Aquí no salí, no debía salir. Vamos a pegar nuestro hash. Fíjense, no reverse string was found. Quiere decir que no es descifrable como un MD5 normal. Podemos utilizar otro método de encriptación, por ejemplo el SHA-1. Miren aquí mi encriptación con el SHA-1. Bien, ya tenemos la función de hashing creada. Vamos a entonces a colocar aquí primero, para yo poder entrar a la aplicación, voy a hacer un update. Use MVC. Voy entonces a colocar aquí mi password para entrar a la aplicación, 1234. Lo voy a copiar y voy a hacer aquí
update usuario set pass igual, voy a pegar aquí mi encriptación. Ok, select asterisco from usuarios, hice un update a mi contraseña, vamos a ver si funciona. Aquí en el login model, hash get hash, SHA-1 password y hash key. Vamos a entrar a la aplicación, iniciar sesión, si me dejo entrar, fíjense, cerrar sesión, iniciar sesión. Muy bien, está funcionando el método hashing. Bien, vamos entonces a crear una pequeña función aquí en el controlador principal. Public function, esta se va a llamar filtrar y filtrar no, validar email. Esta nos va a servir para validar las direcciones de usuario en el registro de los usuarios. A esta le vamos a mandar el email y aquí vamos a decir if not filter bar email filter validate email. Entonces retorna falso. Si no, retorna true. Quiere decir que si lo que estamos enviando aquí no es una dirección de email válida, él va a retornar falso. En caso de que sea válida, va a retornar true. Vamos entonces a crear aquí en los modelos un nuevo modelo, se va a llamar registro model. Class registro model extends model. Aquí vamos a crear, vamos entonces a llamar el constructor public function construct. Vamos a crear entonces el método verificar usuario y le vamos a mandar el usuario, y este método lo vamos a utilizar para verificar si el usuario que está intentando registrarse
coloca un nombre de usuario que ya existe en nuestra base de datos. Y obviamente si existe, no vamos a dejar que se registre con ese nombre de usuario. Vamos a decir aquí que id es igual a this db query select id from usuarios where usuario igual usuario. Entonces if id fetch return true, si existe el usuario. Si devuelve un registro, quiere decir que ese usuario existe, entonces va a devolver true, indicando que sí existe el usuario. De lo contrario va a retornar falso. Vamos a crear una función idéntica a esta, pero para verificar la dirección de email si ya existe en nuestra base de datos. Vamos a colocarle ahí verificar email, select id from usuarios where email igual email. Y si devuelve un registro, quiere decir que ya esa dirección de email está registrada y no puede existir otro registro con esa dirección de email. Bien, vamos entonces a crear el último método. Public function, registrar usuario, y a esta le vamos a mandar el nombre, el usuario, el password y también el email. Aquí entonces this debe prepare. Vamos a colocar aquí mismo execute. Aquí entonces vamos a colocar insert into usuarios values null nombre usuario pass, que así es como se llama el campo, email, luego del email vamos a colocar aquí un describe, luego del email viene el rol y luego el estado. Por defecto lo vamos a crear como un usuario. Si querríamos que por defecto se colocar otro rol diferente, podríamos aquí en config definir otra constante para el rol por defecto de aquí del registro de usuarios. Yo lo voy a dejar así para el ejemplo, pero si ustedes quieren pueden
hacer esta parte también configurable desde aquí, desde el archivo de configuración. El estado activo lo vamos a enviar en 1. Otra cosa que habría que poner en el registro es la fecha en la cual el usuario se registró. Vamos a agregar ese campo. Vamos a colocar aquí un alter table, usuarios, add fecha, que va a ser daytime, no null. Vamos a colocar aquí un describe, usuarios, aquí tengo mi fecha, daytime. Aquí se me pasó el ponerle not null. Estos campos debieran de no permitir valores nulos. Bien, entonces vamos a enviar la función now para que se inserte la fecha actual cuando el usuario se registre. Aquí entonces en el execute vamos a colocar nombre, usuario, pass, email. Pass, aquí no es necesario poner el nombre del campo. Tuve una confusión. Aquí podemos utilizar, esto es simplemente un identificador. Vamos a usar el nombre que nos plazca. Fue un error, perdón. Password va a ser igual a password. Hay que hacer el hashing aquí. Hash, get hash. SHA-1, que es el que estamos utilizando, y aquí vamos a enviar el hash key. Debemos asegurarnos que el método SHA-1 que está utilizándose en el registro sea el mismo método que se está utilizando también aquí en el login model, o de lo contrario el hashing va a dar otro resultado y no va a dejar entrar el usuario. Esto aquí es usuario y aquí es el email. Bien, con eso terminamos nuestro registro model. Ahora vamos a crear aquí en los controladores el registro controller. Class registro controller, extend controller. Aquí entonces vamos a declarar un atributo privado, private registro. Vamos a colocar aquí el constructor public function construct.
aquí entonces vamos a decir que this registros, es decir, registro es igual a this load model registro, el modelo registro. Ahora public function index aquí vamos a verificar la autenticación del usuario. Session get autenticado me va a redireccionar. Redireccionar quiere decir que si el usuario está logueado actualmente, no puede entrar al registro de usuarios. Tiene que cerrar sesión primero para poder entrar al registro de usuarios. Aquí entonces vamos a enviar el título. This view título o el registro. Vamos a llamar la vista. This view renderizar. Vamos a llamar la vista index y lo vamos a enviar a un enlace, un ID de enlace llamado registro. Vamos a colocar el enlace del registro aquí en el view. Aquí es si la sesión, cuando el usuario está autenticado, pone cerrar sesión. Aquí entonces, cuando el usuario no está autenticado, vamos a colocar el enlace del registro. ID registro, título registro, nos va a enviar al registro. Tienen aquí el enlace hacia el registro. Voy a iniciar sesión. Fíjense que desapareció el registro. Si intento acceder aquí al registro estando autenticado, me envió nuevamente hacia el inicio. Vamos a cerrar la sesión. Ahí nuevamente mi registro. Vamos a crear la vista. Crear aquí un nuevo folder. Registro. Nuevo archivo. Index.phml. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a irnos aquí al login. Vamos a copiar esta vista. Y la vamos a pegar aquí. En el video tutorial anterior se me quedó la L de aquí del label. Entonces tenemos usuario, necesitamos el campo nombre, necesitamos nombre, usuario, el password y el email.
necesitamos también un campo de confirmación de contraseña. Este va a ser entonces el nombre. Se va a llamar nombre. Aquí en los datos, nombre. Usuario se va a quedar en usuario. Password en password. Aquí confirmar. Confirmar. Este va a ser el email. Email. Y aquí email. El email debe de ir antes de la contraseña. Para hacer la verificación del correo antes de que el usuario escoja una contraseña. Bien, vamos a ver. Vamos a entrar aquí al registro. Nombre, usuario, email, password y confirmar. Aquí tenemos ya la vista del registro. Vamos entonces a validar los campos del registro. Vamos aquí al registro controller. Aquí vamos a hacer la validación. If this getInt enviar, perdón, enviar, así se llama el campo hidden, enviar. Ok, enviar igual a 1. Entonces va a proceder a hacer las validaciones. This view datos igual post. Vamos a validar el nombre. If not this get SQL nombre. Vamos a copiar esto. This view error. Introducir su nombre. Aquí hacemos un exit. Luego vamos a validar el usuario. Yo estoy utilizando el alphanum para validar los usuarios. Alphanum. Usuario debe introducir su nombre de usuario. Luego tenemos que verificar si ese usuario existe ya en la base de datos. Entonces aquí vamos a decir if this registro verificar usuario. Para que no nos dé problemas, lo voy a copiar de aquí. Copiar. Verificar usuario. Get alphanum. Usuario. Aquí entonces va a decir
el usuario, le vamos a hacer una concatenación de esto. Aquí vamos a colocar ya existe, por ejemplo. Vamos a probar a ver si está funcionando. Fíjense, debe introducir su nombre de usuario. Vamos a colocar admin, por ejemplo, a ver si get alphanum, registro controller, línea 36, this get alphanum. La línea 37, this fíjense como dice, el usuario admin ya existe, quiere decir que está haciendo bien la verificación. Luego entonces vamos a revisar el correo. Aquí en el correo entonces vamos a decir if this filtro email this. Primero vamos a verificar si existe el email. No, en realidad no necesito una verificación, porque él va a mandar aquí en caso de que nos envíe, va a enviar la cadena vacía y va a dar un error y no lo va a dejar pasar. This filtro email, entonces this get post param email. Aquí va a decir la dirección de email es inválida. La dirección de email es inválida. Vamos a colocar aquí otro usuario. Filtro email. A ver cómo fue el nombre que le coloqué. Validar email. Validar email. Al parecer está al revés. If not, dirección de email es inválida. Vamos a colocar una dirección válida. Fíjense, ya no me da el error. Vamos a quitarle esta parte de aquí. Dirección de email es inválida.
Vamos a quitarlo por completo. La dirección de email es inválida, quiere decir que nuestra función está funcionando. Luego de que revisamos el correo, vamos a revisar si se envió una contraseña. Get SQL Pass. Debe introducir su password. Luego tenemos que revisar si los dos passwords, el campo password y la confirmación, son iguales. Si this SQL Pass es diferente a confirmar, en realidad aquí no tenemos que hacer el SQL, podemos utilizar postpartum, así no tiene que llamar ese código. Si son diferentes, entonces aquí va a decir los passwords no coinciden. Entonces, si pasó la validación, va entonces a proceder a registrar el usuario. This registro, registrar usuario. Registro móvil, para que no me dé problema, voy a copiar de aquí, registro controller, registrar usuario, y vamos a enviar los parámetros. Son el nombre, el usuario, la contraseña, el usuario, ok, la contraseña, y el email que ya pasó la validación. Se puede enviar así con el método getPostpartum. Luego entonces él va a volver a verificar si el usuario existe. Si pasó por el método registrar usuario, él va a verificar si ese usuario que se acaba de introducir existe en la base de datos. Si existe, en vez de enviar un error, van a mandar un mensaje. Y aquí va a decir registro completado. Tenemos que poner esta variable mensaje en nuestra vista, en nuestro header de nuestro layout. Fíjense, aquí tenemos uno para los errores. En realidad este div debe de ir dentro del bloque if. Vamos a cortar esto.
Esto hay que hacerlo de esta forma debido a que si colocamos un estilo, por ejemplo para el ID error, el estilo del div siempre se va a mostrar aunque no haya un error, y eso no es agradable. Entonces lo que hacemos es que colocamos el div dentro del bloque if. Bien, vamos a copiar esto y vamos a poner aquí mensaje, y aquí vamos a colocar el mensaje, que no van a ser mensajes de error, sino que van a ser para cuando necesitemos mostrar al usuario, por ejemplo, esta parte del registro completado. En vez de mostrarse con un estilo de error, se puede mostrar con otro estilo que no sea un error. Bien, de lo contrario, si el usuario no está en la base de datos, lo que va a hacer entonces es que va a enviar un error y va a decir error al registrar el usuario. Pero aquí la lógica está mal. Aquí es si no existe ese usuario en la base de datos. Esto en realidad va aquí afuera, y aquí lo que debe es demostrarse un mensaje de error diciendo entonces error al registrar el usuario, y va a ser un exit. Si pasó entonces por todas esas validaciones, aquí entonces vamos a decir que this view datos va a ser igual a falso, para que luego de que el registro se complete, estos campos vuelvan nuevamente vacíos. Vamos a registrar un usuario, nombre usuario, usuario 1 puede ser, nombre de usuario, usuario 1, email, usuario 1 user.com, vamos a ver si insertó el usuario. Fíjense ahí que insertó el usuario e insertó la fecha de registro de usuarios, pero no me trajo el mensaje de que el registro fue completado. Y esto aquí hay que cambiar este título aquí en la vista. Aquí es registro. If this, aquí hay que poner mensaje. Bien, vamos a registrar otro usuario. En vez de usuario 1, este va a ser usuario 2.
Vamos a usar usuario 1, a ver si, fíjense, usuario 1 ya existe. Usuario 2, vamos a ver si valida las direcciones de email. Se me pasó a hacer aquí el chequeo de verificar el email en la base de datos, a ver si existe. Vamos a copiar esta parte del código, la vamos a colocar aquí después de la validación del correo o del email, y vamos a enviar aquí email. Aquí vamos a colocar verificar email. Y aquí podemos colocar esta dirección de correo ya está registrada. Vamos a probar. Email en registro model línea 25. Perdón, registro móvil. Esto aquí es email. Fíjense, esta dirección de correo ya está registrada. Vamos a colocar otra. Usuario 2 debe introducir su password. Vamos a colocar un password que no sean iguales. Fíjense, los passwords no coinciden. Enviar, registro completado. Vamos a iniciar sesión entonces con usuario 1, por ejemplo. Perfecto, inició sesión. Desapareció el registro. Cerrar sesión. Bien, otra cosa antes de terminar el registro. Otra cosa que se me pasó en el video tutorial anterior es aquí en el login controller, en el método index, que es el que nos pide el usuario y el password. Tenemos que verificar también si el usuario está autenticado. Redireccionar para que si el usuario ha iniciado sesión, no puede entrar nuevamente a esta pantalla de aquí del login donde se pide el usuario y la contraseña. Vamos a entrar con admin. Si yo trato de entrar aquí al login, fíjense que me envía nuevamente al inicio. Esto es con el método index que debemos de hacer esa verificación. El método cerrar debe quedar abierto para cuando vayamos a cerrar la sesión, igual que aquí en el registro. Lo colocamos aquí en el index, y los métodos que no requieran pues de que el usuario esté autenticado o no, podemos dejarlo abierto. Bien, señores, hasta aquí este video tutorial. Ya vimos un ejemplo de cómo hacer registro de usuarios
aquí. Espero que este tutorial les haya sido de agrado y de mucha ayuda. En el próximo vamos a ver el envío de emails para entonces agregar la activación de email a este formulario de registro, para que cuando el usuario se registre pues tenga que ser activado vía email. Bien, Dios mediante, entonces nos veremos en un próximo video.